Muchos de ellos ya tenían placas ¿de qué? De ateromas. ¿Y eso qué nos está indicando? Que simple y sencillamente los individuos ahora están naciendo ¿qué? Enfermos. El detalle con esto es que ustedes pueden observar aquí que la condición más común asociada con anormalidades en los lípidos en los adolescentes fue ¿qué? La resistencia a la insulina. Y si de una forma u otra nosotros vemos que incluso revisiones que se han hecho al respecto, como es cuando en estudios retrospectivos han visto que la presencia de un marcador positivo como la famosa catosis nigricans, que es patognomónico de la resistencia a la insulina, va a determinar un riesgo mayor de tener anormalidades en el índice de masa corporal y la presión arterial. Y este riesgo aumenta progresivamente a los 2 años, a los 5 años en este grupo de población de jóvenes. O sea que técnicamente son poblaciones que ya estamos básicamente viendo chicos que se comportan fisiológicamente como adultos. El problema es que no podemos manejarlos igual que los adultos. ¿A qué vamos con eso? A que de una forma u otra nosotros estamos enfrentando algo actualmente. Estamos viendo que potencialmente una tragedia nacional en nuestras manos porque 1 de 3 adolescentes de 12 a 19 años de edad tiene sobrepeso, es obeso y tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. O sea que técnicamente estos individuos pueden tener problemas a más temprana edad. El detalle es que simple y sencillamente también han sido identificados los factores de riesgo cardiovascular para diabetes, para individuos que tienen diabetes tipo 1 en población pediátrica. Y ustedes los pueden observar ahí. Básicamente muchos de ellos van a estar relacionados con lo que nosotros discutimos, pero hay otros que de una forma u otra van a ser factores muy importantes. Por eso es que actualmente en las nuevas guías de cómo manejar o diagnosticar diabetes mellitus en niños, parte del diagnóstico es hacer exámenes de orina para determinar si no hay presencia ya de ¿qué? De microalbuminuria en esos individuos. Y por supuesto, de una forma u otra hemos visto que la diabetes mellitus tipo 1, independientemente de lo que sea, tiene o produce, relacionado con la hiperglicemia y la disfunción arterial, un proceso arteriosclerótico en estos pacientes que tienen diabetes tipo 1. O sea que simple y sencillamente lo que de una forma u otra la gente siempre ha hablado al respecto de diabetes tipo 2 es un fenómeno que por la resistencia que existe en estos pacientes con tipo 1 que técnicamente no deberían de tener, sí presentan esta complicación como podemos observar. Al respecto de esto, ¿cuál es entonces la acción o qué podemos hacer al respecto? Simple y sencillamente la importancia de identificar estos factores es que al poderlos identificar nosotros de una forma u otra, sobre todo cuando hablamos de intolerancia a la glucosa, tener la posibilidad de una forma u otra hacer prevención al respecto. Independientemente de eso, ¿cómo se podría ver? De una forma u otra, se puede hacer prevención primaria en los diferentes aspectos relacionados con la situación de la diabetes. También podemos establecer prevenciones secundarias en ese tipo de pacientes para poder hacer algo al respecto y evitar que el paciente se encadene la diabetes como tal. Algunos de ellos, ustedes saben, no se pueden modificar. Pero también cuando en una forma u otra vemos la situación de la obesidad, lo importante de esto es ver cuáles son los factores que están relacionados con la misma y qué podemos hacer al respecto, conociendo que incluso la obesidad ya empieza en edades muy tempranas y ya existen factores relacionados con la misma. En ese caso también podemos ver que de una forma u otra la educación, lo que es la dieta, el ejercicio, las modificaciones de estilo de vida van a ser factores muy importantes al respecto. Y por supuesto, en los pacientes que tienen situaciones de dislipidemias como la hipercolesterolemia, de una forma u otra debemos de hacer o tratar de ver qué es lo que vamos a hacer al respecto, sobre todo de estas partículas que se conocen como factores de riesgos independientes para la enfermedad cardiovascular. Esto es importante porque acuérdense que muchas de ellas están relacionadas directamente con la situación de un infarto agudo al miocardio. El detalle es que existen criterios que de una forma u otra nos van a poder ayudar a qué podemos hacer al respecto con estos individuos y cómo manejarlo. El detalle es que nosotros podemos ver que existen métodos o prevenciones primarias en estos individuos.
El simple hecho de modificar la situación o el estilo de vida nos puede ayudar a mejorar la situación de las dislipidemias. Otro aspecto importante que debemos de considerar de una forma u otra es que cuando de una forma u otra hablamos de la situación de las dislipidemias, es importante para nosotros, porque ustedes pueden observar que de una forma u otra, esta situación, estos niveles, van a estar indistintamente relacionados con la situación de la enfermedad cardiovascular. El detalle es que de una forma u otra también nosotros debemos de considerar la situación del tabaquismo, cuando estamos tratando de manejar estos tipos de individuos. Y probablemente ustedes digan, ok, el aspecto del tabaquismo, los adultos no, porque acuérdense que de una forma u otra actualmente las poblaciones empiezan a ¿qué? A fumar a edades muy tempranas, incluso desde los 10, 12 años. El detalle es que de una situación u otra es importante establecer medidas de ¿qué? De cómo prevenir la situación del tabaquismo y hacer algo al respecto. El otro aspecto importante cuando se maneja la situación de la hipertensión arterial, es importante establecer las diferentes situaciones de cómo se va a diagnosticar el problema y establecer el manejo. Si ustedes observan, los diferentes estudios nos han dado pautas para ver qué podemos hacer al respecto con esos pacientes y sobre todo la situación de hacer manejo más intensivo en pacientes que tienen diabetes mellitus. Ahora bien, cuando consideramos esta situación como un factor de riesgo cardiovascular, es importante determinar las cifras que nosotros vemos en esos individuos y sobre todo ver los factores de riesgo que van a estar también relacionados con la hipertensión arterial y por supuesto algunos otros marcadores de riesgo que nosotros vamos a ver con ese tipo de individuos. Pero existen factores protectores para la hipertensión arterial, como es el simple hecho de hacer ejercicio regular. Aquí ve la forma de diagnosticar la hipertensión arterial. Se habla de varios métodos. Uno de ellos es el que ustedes observan aquí, donde podemos de una forma u otra, donde podemos hacer, bueno, ya no va a regresar. Lo que se hace es básicamente hacer 3 tomas diferentes y si el individuo tiene más de 140 a 90, básicamente se va. Yo no hice nada, No se preocupen, ya vamos a acabar, ¿ok? Ok. El detalle es que independientemente de lo que se está hablando, o lo que se está viendo, o lo que la gente refiere, existen guías que nos ayudan de una forma u otra a poder determinar qué hacer al respecto. Aquí nosotros podemos ver que básicamente existen recomendaciones para diagnosticar la situación de la presión arterial, lo que de una forma u otra se debe de hacer con los pacientes, sobre todo con los pacientes diabéticos que no tengan conocimiento de este problema, simple y sencillamente hacer los chequeos para evitar, o si el paciente desarrolla hipertensión, manejarlo adecuadamente. El otro detalle que también nosotros debemos de considerar en este... Ahora sí ya se metió aquí. ¿Puede manejar? Hey, Remy, pásala tú allá arriba. ¿Puedes pasarlas tú? Ok. Básicamente entonces, refiriéndonos a esta situación, podemos ver que existen pacientes o que asintomáticos donde de una forma u otra de rutina debemos de hacer situaciones de diagnóstico o hacer unas de tamizaje para ver si de una forma u otra este paciente no tiene presencia de enfermedad cardiovascular. Lo importante de esto es que lo interesante de esto es que ustedes pueden ver que existen ya algunas situaciones que se utilizan en el manejo de estos pacientes, donde de una forma u otra nosotros ya se establecen terapias para los diferentes problemas que el paciente tiene relacionados con la enfermedad cardiovascular, como el uso de los inhibidores de la ECA, la aspirina o por supuesto la terapia con estatinas. Y si en un momento dado los pacientes ya tienen el antecedente de un infarto al miocardio,
se pueden utilizar otro tipo de medicamentos como los betas bloqueadores. Otra de las cosas que actualmente las guías, independientemente que son medicamentos que son utilizados en el manejo de la diabetes, es evitar las glitazonas. Y por supuesto, se habla de que la metformina puede ser utilizada en pacientes que tienen una situación, una enfermedad una enfermedad estable en este caso, sobre todo si vemos la situación renal. Actualmente se habla de que incluso se están haciendo estudios de que los pacientes incluso que tengan menos de 30 de lo que es la situación de eyección de fracción, la han estado utilizando simple y sencillamente cuando esto es monitorizado adecuadamente, porque es un medicamento que les ayuda mucho a este tipo de pacientes. Pero independientemente de eso, lo que ustedes deben de recordar que el tratamiento de cada uno de los componentes de los factores del riesgo para enfermedad cardiovascular debe ser individualizado de acuerdo a que el paciente presente. El detalle de esto que existen algunas situaciones que ustedes pueden observar que desafortunadamente no podemos hacer algo al respecto. Pero algo que debemos de considerar en esos pacientes es el manejo o utilizar básicamente lo que ustedes observan y tratar de controlar este tipo de enfermedades. El detalle es que existe un factor muy importante al respecto, que los pacientes deben de evitar de fumar. ¿Por qué razón? Porque de una forma u otra, si esos pacientes siguen fumando, van a desarrollar enfermedad cardiovascular. Por eso siempre a los individuos siempre les decimos, esas arterias hay que cuidarlas porque si no, ya saben lo que va a pasar. El problema de esto es que de una forma u otra nosotros podemos observar que el no tener cuidado con esas arterias, independientemente de toda la situación, el paciente va a acabar infartado. Con esto, y después de esta excitante plática, vamos a concluir con lo siguiente, que actualmente en medicina estamos enfrentando una nueva epidemia. Ya no es solo la obesidad, ya no es solo la diabetes, sino también estamos viendo la presencia del hígado graso en los individuos. El otro detalle, como ustedes pueden ver, es que probablemente la prediabetes sea uno de los factores más importantes relacionados en la situación de la enfermedad cardiovascular y por eso lo que tenemos que hacer o prevenir al respecto. El detalle es que ustedes pueden observar que una intervención integral debe ser la conducta a seguir en estos pacientes. Es muy importante establecer las metas de hemoglobina glucosilada que hoy en la mañana discutíamos, porque esto sabemos que el disminuir 1% de esa hemoglobina glucosilada nos va a ayudar a evitar complicaciones muy importantes. Otros aspectos es que se ha visto que el beneficio de disminuir la glucosa en los eventos de enfermedades cardiovasculares es sugerido. Y es algo muy curioso porque muchas veces no ha sido probado completamente. Y por supuesto otro tipo de manejos que se han visto a través del tiempo básicamente nos están ayudando a reducir significativamente estos problemas. Ahora podemos ver que la evidencia que el control glucémico es el factor crucial en la presencia de las complicaciones. Hasta el momento no hemos podido confirmar la importancia a largo plazo de alteración de la presión arterial, perfil de los lípidos o enfermedad cardiovascular. El índice de masa corporal y su relación en fumar, pero vemos que están presentes en estos casos. Y por supuesto que debemos de una forma u otra, nuestros esfuerzos deben de estar destinados a hacer algo por estos pacientes. Y realmente vemos que estos factores de riesgo cardiovascular pueden ser evitados, porque independientemente de lo que ustedes vean ustedes, este tipo de situaciones que nosotros hemos visto básicamente va a producir la enfermedad coronaria. El detalle de esto es que cuando vemos el futuro de cómo se debe manejar o tratar el síndrome metabólico, simple y sencillamente, una de las cosas más importantes que estamos haciendo es tratar de manejar estos factores de riesgo cardiovascular para los individuos. Por eso las diferentes opciones que ustedes pueden observar para los problemas que están relacionados con los mismos. Y lo que yo le digo a la gente, cuando vemos el síndrome metabólico, simple y sencillamente que estamos viendo riesgo cardiovascular para los individuos. Por eso es que hay que tratarlo de una forma u otra. El detalle es que yo le digo, no me voy a cansar de decir a la gente, el apocalipsis ya lo estamos viviendo aquí, porque esas situaciones que básicamente desencadenan esto, esos factores de riesgo cardiovascular están ocasionando ese problema. El detalle es que ustedes pueden ver que ahora los científicos ya no enfrentan lo anterior,
sino que de una forma u otra, estos aspectos relacionados, ahora también ellos tienen su propio apocalipsis porque no saben qué hacer al respecto. Y de una forma u otra, recuerden que enfermedad vascular, diabetes más obesidad, es simplemente enfermedad cardiovascular. Y el detalle de esto es que de una forma u otra no hacemos nada al respecto. No nos vamos a salvar del viajecito en helicóptero y le vamos a tener que pagar al intervencionista. Muchas gracias.